Bienvenidos a la sección fundamental del curso. En esta sección, finalmente vamos a empezar a escribir código VBA válido en el editor de Visual Basic. Pero antes de llegar allí, hay algunos otros fundamentos que quiero cubrir. Sé que este material puede ser un poco más seco, un poco más técnico y aburrido, pero es importante sentar una buena base aquí porque si estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo y energía por adelantado, va a dar muchos frutos cuando comencemos a aplicar estas ideas a conceptos más técnicos dentro de VBA. Quiero comenzar aquí con una discusión sobre la programación orientada a objetos. ¿Qué es eso? Bueno, como mencioné antes, VBA es un lenguaje de programación orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de desarrollo, que solo significa una forma de pensar, que ve una aplicación de software como una colección de objetos que hablan e interactúan entre sí. La primera pregunta que probablemente tenga es, ¿qué es un objeto? Bueno, un objeto es algún tipo de entidad. Es una estructura de datos, es algún tipo de cosa. Si echas un vistazo a los objetos que te rodean, los objetos del mundo real que ves, puedes ver una computadora, puedes ver una lámpara, una cama, un cajón. Nosotros, como humanos, somos capaces de diferenciar entre estas cosas. Estos objetos son entidades diferentes que reconocemos y podemos hacer cosas diferentes con estos objetos, y estos objetos también tienen diferentes atributos sobre ellos. Code y la computadora tienen un concepto de diseño similar, ¿verdad? Excel necesita la capacidad de diferenciar entre diferentes estructuras de datos. ¿Cuáles son algunos de los objetos con los que podríamos encontrarnos en Excel? Bueno, puedes pensar en un libro de trabajo versus una hoja de trabajo versus un rango de celdas. Excel necesita ser capaz de diferenciar entre estas cosas, al igual que nosotros, como humanos, diferenciamos entre estas cosas, y eso se logra en términos de programación identificando cada una de esas cosas como un objeto separado, ¿verdad? Es simplemente una cosa diferente dentro del contexto de la aplicación. Cada objeto tiene su propio conjunto de propiedades y métodos, ¿bien? Una propiedad es como un atributo, un detalle o una característica de un objeto. Una propiedad define cómo se ve el objeto y cómo actúa. Es una especie de característica al respecto. Puedes pensar en ello casi como un detalle pasivo, ¿verdad? No es una actividad activa la que estamos haciendo con el objeto. Es algo que describe el estado del objeto. En comparación, un método es una acción o un comando que podemos hacer con un objeto o sobre un objeto. Sé que en este momento estas ideas son de muy alto nivel, así que lo que quiero hacer en las próximas diapositivas es aplicar estos principios a un par de objetos de la vida real para darles una mejor comprensión de lo que quiero decir cuando digo propiedades y métodos. Una muy buena manera de pensarlo es en el contexto del lenguaje. Un objeto es como un sustantivo. Un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa, ¿verdad? Puedes pensar, de nuevo, en los objetos que nos rodean, una botella de agua, un refrigerador. Estos son objetos. Son cosas con las que podemos interactuar. Esos objetos tienen propiedades que son detalles sobre el objeto, ¿verdad? Las propiedades en el contexto del lenguaje son como adjetivos. Ese coche, que es un objeto, es rojo. El rojo describe el color del coche, por lo que el color se puede considerar como una propiedad y el rojo como un valor. Un método es como un verbo. Es una acción. ¿Qué podemos hacer con un coche? Podemos conducir un coche, ¿verdad? Podemos arreglar un coche. Podemos vender un coche. Entonces un objeto es como un sustantivo. Una propiedad es como un adjetivo. Es una especie de forma descriptiva en la que podemos hablar sobre el objeto y cómo se ve, y un método es algo que podemos hacer con el objeto. Es un verbo. Vamos a reforzar estos conceptos con un par de otros objetos de la vida real. Así que aquí tengo tres objetos. Tengo un libro, tengo una manzana y tengo una pelota de baloncesto, y quiero que pienses en algunas de las propiedades o características que estos tres objetos podrían tener, así como algunos de los métodos. ¿Qué son las cosas que podemos hacer con estos objetos? Y aquí hay algunos que se me ocurrieron. Siéntase libre de inventar algunos más propios. No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí. Entonces, ¿cuáles son algunas de las propiedades que puedo ver en un libro? Bueno, un libro tendrá un nombre. Un libro tendrá un autor. Tendrá un cierto número de páginas y tendrá un precio. Fíjate que ninguna de estas cosas son cosas que hago con un libro, ¿verdad? Estos no son verbos que yo usaría al escribir algo sobre un libro. Estos son más bien detalles que describen cómo es el libro, cómo es su forma, cómo es su estructura, cómo es su estado. En comparación, los métodos relacionados con un libro, las cosas que puedo hacer con el libro incluyen la lectura. Puedo leer un libro, puedo vender un libro, y puedo intercambiar un libro. Vamos a sumergirnos en otro ejemplo con una manzana. Una manzana puede tener una propiedad de un color. Ese valor de esa propiedad puede ser rojo, al igual que un adjetivo. Una manzana puede tener un color rojo. La variedad, el tipo de manzana con la que estamos tratando, es otra propiedad. Una manzana puede ser una manzana Granny Smith. Puede ser otro tipo de manzana.
Una manzana puede tener una propiedad de precio. Ese precio puede ser de 99 centavos, puede ser de 49 centavos. Diferentes manzanas pueden tener diferentes valores de precio. De nuevo, las propiedades son solo características que describen lo que es el objeto. Un precio no es algo que necesariamente podamos hacer con una manzana. Solo describe la manzana. ¿Qué podemos hacer con una manzana o con cualquier objeto? Lo que podemos hacer es lo que llamamos los métodos. Entonces los métodos relacionados con una manzana de la vida real se la están comiendo, podemos cortarlo en rodajas y podemos lavarlo. Finalmente, con una pelota de baloncesto, algunas de las propiedades que se me ocurren en una pelota de baloncesto, tiene un color, naranja, tiene un peso, 3 libras, y tiene una empresa que la fabrica. Algunas de las cosas que podemos hacer con una pelota de baloncesto, algunos métodos, podemos lanzar una pelota de baloncesto y podemos vender una pelota de baloncesto. Una cosa importante a tener en cuenta aquí es que diferentes objetos pueden compartir las mismas propiedades. Por ejemplo, el libro y la manzana tienen una propiedad de precio. En la vida real, nadie confundiría un libro con una manzana. Son dos objetos diferentes, son dos entidades diferentes, son dos cosas diferentes, pero ambas pueden tener similitudes, pueden tener un precio. De mismo modo, los objetos pueden tener los mismos métodos. Por ejemplo, el libro y la pelota de baloncesto tienen un método de venta. Un libro es un objeto totalmente diferente de la pelota de baloncesto, pero ambos pueden ser vendidos. Ambos podemos hacerles lo mismo. Los objetos pueden tener propiedades únicas, pueden tener propiedades compartidas o propiedades idénticas. Los objetos pueden tener métodos únicos que son exclusivos de ellos y también pueden tener métodos compartidos. Para concluir esta lección, quiero profundizar un poco en la sintaxis técnica que usaremos en VBA cuando estemos tratando con objetos. Así que permítanme traer esta diapositiva aquí mismo. Esto es mucho para asimilar, así que de ninguna manera tienes que memorizar todas estas cosas en este momento. Solo quiero presentarles la sintaxis para que no se sienta tan incómodo cuando les lancemos todas estas cosas un poco más tarde. Así que hay 3 cosas que podemos hacer aquí. Podemos obtener una propiedad, podemos establecer una propiedad y podemos llamar a un método. La sintaxis para obtener un valor de propiedad, lo que significa encontrar una característica sobre un objeto, se ve así. Tenemos un objeto, tenemos un punto, y luego a la derecha del punto, sin ningún espacio, tenemos el nombre de la propiedad. Puedes verlo en el centro de la tabla justo aquí. Así que echemos un vistazo a los 2 ejemplos en la columna de la derecha. Digamos que tenemos un libro y un básquetbol en el contexto de un programa como VBA. Un libro, como mencioné, puede tener una propiedad de autor. Es una característica del libro. Y podemos hacer referencia a esa propiedad. Podemos obtener el valor escribiendo el nombre del objeto, libro, luego un punto, luego el nombre de la propiedad, que es autor. Y eso nos devolverá a un autor, como digamos George Orwell. De manera similar, si tenemos un objeto de baloncesto, podemos hacer referencia a una propiedad de color en él con esa sintaxis de punto, object, luego un punto, luego la propiedad en el objeto al que queremos acceder, y eso nos dará un valor como un color de baloncesto, digamos que es naranja. Ahora, como era de esperar, si un objeto no tiene una propiedad, entonces nos vamos a encontrar con un error, pero podemos profundizar en eso un poco más tarde. Algunas propiedades de objetos son lo que llamamos de solo lectura. Y eso significa que solo se pueden leer. Solo podemos obtenerlas, no podemos cambiarlas. Por ejemplo, en la vida real, un libro siempre mantendrá el mismo autor. Sin embargo, hay algunas propiedades de objeto que se pueden sobreescribir. No son de solo lectura, también se pueden escribir. Podemos leerlas, podemos escribirlas. Eso significa que se pueden establecer nuevos valores. Por ejemplo, un libro puede tener un precio en este momento, pero el precio de ese libro también puede cambiar cuando el comerciante decide darle un precio diferente. Una pelota de baloncesto puede tener un color naranja, pero siempre podemos recoger la pelota de baloncesto y píntalo y darle un nuevo color de negro. Así que algunas propiedades se pueden sobreescribir. La sintaxis para establecer un valor de propiedad, para darle un nuevo valor a una propiedad de objeto, es muy similar. En el lado izquierdo, vamos a tener el objeto, un punto y la propiedad. Y luego, a diferencia de la sintaxis para obtener una propiedad, vamos a escribir un signo igual. Y luego, en el lado derecho, el nuevo valor que queremos asignar. Así que echemos un vistazo a los 2 ejemplos aquí. Si solo hacemos book, price, vamos a obtener la propiedad de precio actual de un libro, que va a ser algún tipo de número. Si queremos sobreescribir eso, si queremos establecer la propiedad price en algo diferente, hacemos book, price es igual a, y en el lado derecho, el nuevo valor, que digamos arbitrariamente es 14 pesos con 99 centavos. De manera similar, si queremos cambiar el valor de la propiedad color en un objeto de baloncesto, haríamos el objeto, basketball, punto, la propiedad, que es el color, un signo igual, y el nuevo valor a la derecha, que en este caso es negro. Quiero que te des cuenta aquí de que el negro se escribe entre comillas dobles, y esto es muy importante. Cuando tenemos algo escrito entre comillas dobles, en términos de programación, lo llamamos cadena. Una cadena representa una colección de texto o caracteres.
Así que cada vez que vayas a escribir palabras, cosas con espacios, nombres, vas a usar cadenas, y siempre que escribas una cadena, necesitas hacer comillas dobles. No necesitas hacer comillas dobles si estás haciendo cosas como números, como tenemos aquí con 14 pesos, 99, con números de coma flotante, con decimales, o números enteros, pero siempre que estés usando algún tipo de texto como propiedad, como un nombre, vas a tener que usar comillas dobles. Vamos a repetir esto muchas veces, así que no te preocupes por memorizarlo ahora. Finalmente, tenemos una sintaxis para llamar o invocar un método en un objeto, y cuando digo llamar a un método, solo quiero ejecutarlo, para decirle al objeto, hey, tienes esta funcionalidad, tienes esta habilidad, quiero que lo hagas, ¿de acuerdo? La sintaxis es exactamente la misma que para obtener un valor de propiedad. Va a ser el objeto, seguido de un punto, seguido del método en el objeto que queremos ejecutar o llamar. Podrías estar mirando estas opciones de sintaxis y diciendo, pero bueno, la sintaxis de la propiedad del objeto para obtener un valor de propiedad es muy similar a la sintaxis del object method para llamar a un método, y tienes toda la razón. La sintaxis es esencialmente idéntica. Tenemos que saber nosotros mismos si estamos llamando a un método u obteniendo el valor de una propiedad, porque VBA no siempre nos va a decir, ¿está bien? Pero la sintaxis va a ser muy similar. Echemos un vistazo a estos dos ejemplos. De nuevo, estos son objetos de la vida real. Estas no son cosas que existen en VBA, pero al igual que tenemos la manzana y el baloncesto aquí, vamos a aplicar estos conceptos más tarde a un libro de trabajo o a una hoja de trabajo. Entonces, para invocar el método id en una manzana, nosotros escribe el objeto, manzana, un punto, seguido de la palabra comer. Tenemos baloncesto, el objeto, un punto, y luego la palabra lanzar, que es el método, lo que le estamos pidiendo al objeto que haga, ¿de acuerdo? Esta es una visión general muy amplia de los objetos, métodos y propiedades. Y en la próxima lección, la tarea, lo que quiero que hagas es tomar algunos de estos conceptos y aplicarlos a los objetos de la vida real que te rodean. Espero que eso te dé una mejor idea de las ideas que se están discutiendo aquí. Y una vez que comiences a pensar en los objetos del mundo real en este sentido, va a ser mucho más fácil aplicar estos conceptos a los objetos VBA en nuestro entorno, ¿está bien? Así que espero verte en la próxima lección y prepararme para enfrentar tu primera tarea. En esta lección, quiero hablar un poco sobre los objetos de colección, de nuevo, en un contexto de la vida real. Quiero que pienses en un objeto como una bicicleta. Una bicicleta puede tener propiedades como fabricante, marchas, y el año, y una bicicleta también puede tener métodos como montar y pintar, cosas que podemos hacer con él. Ahora VBA, además del concepto de un solo objeto como una bicicleta, tiene el concepto de un objeto de colección. Un objeto de colección reúne uno o más objetos idénticos relacionados, ¿vale? Y sintácticamente, en VBA, un objeto de colección siempre va a ser la versión pluralizada de un solo objeto. Permítanme darles un ejemplo más concreto. Imagínese que tenemos una tienda de bicicletas en nuestro vecindario y va a tener varias bicicletas, ¿verdad? Así que imagine las bicicletas como un objeto de colección. Es un objeto que representa una colección. Piense en ello como una caja en la vida real. Una caja puede almacenar varias cosas juntas. En VBA, tenemos ciertos objetos que existen únicamente como contenedores para otros objetos relacionados. Por lo tanto, el objeto de una bicicleta con una S al final, la forma plural, es una colección que colecciona múltiples objetos de bicicleta, en singular. Entonces, en este caso, tengo un objeto de colección de bicicletas que almacena 3 objetos de bicicleta diferentes. Estos son 3 objetos completamente diferentes. Cada una de estas va a tener propiedades como fabricantes, equipo, año y métodos como montar y pintar, pero los valores de propiedad de cada uno pueden ser completamente diferentes, ¿verdad? Estas son 3 bicicletas diferentes que estamos almacenando. Muchas veces lo que queremos hacer es hacer referencia a un objeto singular específico dentro de una colección. Por ejemplo, en VBA, tenemos un objeto de hojas de trabajo, que representa toda la colección de cada hoja de trabajo que existe en el libro de trabajo actual. Y muchas veces queremos decir, oye, consigue solo la segunda hoja de trabajo de esa colección y haz algo con ella. Lo importante es recordar aquí que los objetos de colección y los objetos individuales son cosas totalmente diferentes. Bicycles va a ser un objeto de colección que tienen su propio conjunto de propiedades y métodos. El hecho de que sea una colección de otra cosa no significa que sea una idea diferente. Sigue siendo un objeto. Todavía tiene el concepto de propiedades y métodos. Es solo un objeto que va a contener otros objetos, que también tendrá propiedades y métodos. En VBA, la sintaxis que usamos para referenciar un objeto específico en una colección es esta. Escribimos el nombre completo de la colección, en este caso, bicicletas. Damos una serie de paréntesis de apertura y cierre, y dentro escribimos el índice numérico del ítem. Lo que quiero decir con índice es la posición en la que se encuentra.
Entonces en este caso, estamos escribiendo el número 1 porque queremos el primer artículo de nuestra colección. Y puedes ver que está sacando esta bicicleta roja que está al comienzo de nuestra colección de bicicletas. La cuenta en este caso, cuando se trata de objetos de colección, siempre comienza en 1. Este no es siempre el caso en VBA o programación en general. A veces la cuenta comienza en 0. Pero cuando se trata de objetos de colección, el primer elemento, el primer objeto dentro de esa colección siempre va a ser referenciado por el valor numérico 1, y la segunda bicicleta por el valor numérico 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando usamos la sintaxis bicicletas, paréntesis, 1, estamos sacando un solo objeto de la colección. En el ejemplo de abajo, tengo bicicletas 1, fabricante, ¿verdad? Maker representa una propiedad, pero aquí está la parte complicada. Aquí es donde se vuelve confuso. La propiedad Maker aquí a la que estoy haciendo referencia no es una propiedad en el objeto de la colección Bicycles. Más bien, es una propiedad en un objeto de bicicleta singular. ¿Cómo llego a una sola bicicleta? Eso es porque cuando uso esa sintaxis de paréntesis, estoy sacando solo una bicicleta de esta colección y luego estoy haciendo referencia a una propiedad existente en ella. Vamos a darle otro ejemplo, esta vez con métodos. Digamos que quiero llamar a un método en otro objeto de esta colección. Por ejemplo, en VBA, digamos que quiero hacer algo en la segunda hoja de trabajo de mi colección de hojas de trabajo. En este caso, bicicletas es mi colección, así que uso los paréntesis con un 2 para sacar el segundo objeto de bicicleta de mi colección. Una vez que tengo eso, puedo llamar a un método como paseo. Notarás que estamos combinando la sintaxis de las lecciones anteriores. Todavía estamos usando la sintaxis de punto de objeto seguida del método aquí. Pero para obtener ese objeto, ya no lo escribimos directamente como bicicleta. Más bien, lo estamos extrayendo de una colección predefinida de objetos relacionados, ¿verdad? Finalmente, un ejemplo más aquí que puedo proporcionar. Digamos que queremos establecer un nuevo valor de propiedad en uno de nuestros objetos de bicicleta. Una vez más, tengo que tomarlo de una colección existente, de una caja que contiene todos estos objetos relacionados. Así que hago referencia a las bicicletas, mi colección, para sacar una bicicleta específica, doy paréntesis y el número, el orden de la bicicleta que quiero sacar. Así que en este caso, estoy haciendo bicicletas 3, que es esa bicicleta azul al final. Una vez que la estoy sacando, estoy recuperando un objeto de bicicleta singular. Eso va a tener propiedades y métodos. En este caso, una bicicleta tiene una propiedad Gears, que se puede leer y también se puede sobreescribir. No es una propiedad de solo lectura. Así que aquí estoy configurando esa propiedad Gears igual a 5. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Solo quería introducir el concepto de objetos de colección, esencialmente un objeto que actúa como una caja. Recoge objetos relacionados juntos. Extraemos entidades individuales, elementos individuales de esta colección mediante el uso de paréntesis. Va a ser exactamente la misma sintaxis cuando traduzcamos esto a libros de trabajo, hojas de trabajo y así sucesivamente. En esta lección, quería introducir la idea de que los objetos sirven como propiedades a otros objetos. Esta es una idea bastante compleja, pero una vez que entendamos esto, va a unir muchos de los conceptos que hemos explorado en lecciones anteriores. Así que quiero que imagines dos objetos aquí. En el lado izquierdo aquí, tengo un objeto book y un objeto author con algunas propiedades y métodos bastante familiares. Y hasta ahora, siempre que hemos accedido a nuestras propiedades en nuestros objetos, hemos usado esa sintaxis de puntos familiar, y nuestros valores han sido tipos de datos simples, cosas como cadenas y números. Por ejemplo, si tenemos una propiedad title en nuestro objeto de libro ficticio, puede ser igual a una cadena como granja animal. Nótese aquí que nuestra cadena, nuestro texto, se representa una vez más entre comillas dobles. Este es un requisito siempre que usemos texto, que se llama cadena en términos técnicos. De manera similar, si hiciéramos algo como book, pages, eso puede ser igual a 100, y eso va a ser un valor de dato simple, un entero, solo un número entero. Y si quisiéramos acceder a un método, sería algo como book.read. Así que aquí es donde se pone realmente interesante. Quédate conmigo aquí. La propiedad de un objeto puede ser una referencia a otro objeto. Está bien, echa un vistazo a los dos objetos de la izquierda aquí. El libro tiene una propiedad llamada autor, el último. Imagina que esa propiedad de autor no es una cosa básica como un número, sino que imagina que representa todo el objeto de autor que ves a continuación. Así que cuando hago libro autor, no voy a obtener un valor simple, voy a obtener todo el objeto que vemos representado aquí en la parte inferior izquierda. Entonces, si quisiera acceder a algo como el nombre del autor y sé que la propiedad author en un libro representa todo el objeto author, mi sintaxis se vería así, ¿verdad? Book representa mi objeto book. Tiene una propiedad author que enlaza a, que anida un objeto de autor completo.
Una vez que obtengo ese objeto de autor completo, ese objeto de autor tiene una propiedad llamada nombre que puedo usar para acceder al nombre del autor y obtener algo como una cadena de George Orwell. Lo importante recordar aquí, entender aquí, es que ese nombre, esa propiedad, no está siendo referenciada en mi objeto de libro. Está siendo referenciado en mi objeto de autor, que existe como una propiedad de mi objeto de libro. El libro tiene una propiedad llamada autor, y esa propiedad de autor corresponde a un objeto de autor completo. Como otro ejemplo, si quisiera llamar a un método como quejarse en mi objeto de autor, pero estoy comenzando desde la perspectiva de un libro, comienzo con el objeto del libro, hago referencia a la propiedad author para obtener el objeto author, y en ese objeto author, tengo un método llamado Kemplan, que puedo invocar aquí. Vamos a vincular una vez más este concepto a Excel. Así que permítanme darles un ejemplo. En VBA, tenemos este concepto de un objeto de rango, y un rango solo representa un grupo de una o más celdas en una hoja de trabajo. Como cualquier objeto en VBA, un objeto de rango incluye propiedades y métodos. Algunas de las propiedades de un objeto de rango corresponden a otros objetos. Por ejemplo, el rango tiene una propiedad de fuente. Esa propiedad de fuente devuelve un objeto de fuente completamente nuevo. Ese objeto de fuente tiene su propio conjunto de propiedades y métodos. Este es el equivalente de nuestro ejemplo de autor del libro. Puedes pensar en el rango como el libro y font como el autor. Font es un hijo anidado. Es un objeto anidado dentro del rango al que se puede acceder de nuevo con sintaxis y que tiene su propio conjunto de propiedades y métodos. Ahora este ejemplo es muy simple. Es solo un ejemplo de dos capas, ¿verdad? Hay dos niveles. Está este objeto padre y luego está este objeto hijo. Excel es mucho más complicado. Así que un solo objeto puede tener una propiedad que va a ser otro objeto, y ese objeto anidado puede tener otra propiedad que va a ser otro objeto, y esa relación puede continuar hacia abajo muchos niveles diferentes, muchas veces diferentes, tal vez 5 o 6 veces. Esa jerarquía, esa relación, esa colección de propiedades de objetos anidados que representan otros objetos, toda esa envoltura es lo que llamamos el modelo de objetos de Excel. Es la jerarquía de objetos anidados dentro de VBA. El modelo de objetos de Excel es muy complejo. De hecho, hay tantos objetos diferentes allí que es imposible memorizarlos. No es posible que esto se pueda memorizar, pero es importante reconocer que todos estos objetos no son entidades autónomas independientes. Más bien, están relacionados y conectados. Están entrelazados entre sí al estar anidados unos dentro de otros, y permítanme darles una visión general que va a profundizar unas cuantas capas. En la parte superior de nuestro VBA, tenemos un objeto llamado Application, y esto representa todo Excel, toda la aplicación abierta y en ejecución de Microsoft llamada Excel. El objeto de la aplicación tiene una propiedad llamada Workbox, por lo que va a ser application.workbox. Esa propiedad de los libros de trabajo devuelve un objeto de colección de libros de trabajo. ¿Recuerdas que hablamos de colecciones hace una o dos lecciones en el ejemplo de las bicicletas? Workbox es una propiedad en un objeto de aplicación que devuelve una colección, que es una caja o contenedor, de múltiples objetos del libro de trabajo. Por lo tanto, podemos hacer referencia desde una aplicación a una colección, luego podemos usar esa sintaxis de paréntesis familiar con el índice numérico de una entidad específica para obtener un solo objeto del libro de trabajo. Un solo objeto del libro de trabajo tendrá una propiedad llamada Worksheets. La propiedad Worksheets va a devolver otro objeto de colección, esta vez un objeto de colección de hojas de trabajo, que, como probablemente ya puedas adivinar, es solo un objeto de colección que incluye múltiples objetos de hoja de trabajo singulares. Usando de nuevo la conocida sintaxis de paréntesis, podemos decirle a esta colección de hojas de trabajo que queremos apuntar solo a una hoja de trabajo singular específica. Y en ese objeto de hoja de trabajo, vamos a poder tener una propiedad llamada range, que va a devolver otro objeto de rango, que podemos usar para hacer referencia a una o más celdas. Este es solo un tipo de ejemplo inflado. Pero puedes ver aquí esta idea de la jerarquía, casi se puede pensar en ello como un diagrama de ascendencia en el que se tienen padres e hijos. Application es el padre de este objeto anidado llamado libros de trabajo, y luego los libros de trabajo es el padre de cada uno de estos objetos del libro de trabajo. Y esta relación continúa cada vez más abajo, la estamos anidando, estamos ocultando estos objetos dentro de otros objetos, y vamos bajando por esta cadena jerárquica hasta que llegamos al objeto específico con el que queremos trabajar, y luego usamos sus propiedades y métodos para hacer algo con él.
Entonces, donde nos detenemos en la jerarquía en el modelo de objetos de Excel va a depender de lo que queramos hacer. Si queremos hacer algo en un valor de celda, en un rango de celdas, vamos a tener que llegar al objeto de rango. Ahí es donde vamos a alterar cosas como su valor. Si queremos hacer algo en el nivel del libro de trabajo, vamos a tener que encontrar una manera de llegar al libro de trabajo con el que queremos trabajar y llamar a algunos de sus métodos como open, close o set. Todo lo que es la programación en VBA es averiguar dónde quieres estar en esta jerarquía, con qué objeto quieres trabajar y luego determinar la propiedad correcta para establecer o el método correcto para invocar. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Solo hay otra idea que quiero volver a enfatizar si no es obvia. Este modelo de objetos de Excel es exclusivo de Excel, pero cada aplicación de Office tiene su propio modelo de objetos diferente con su propia colección de objetos. Así que Excel va a tener el concepto de libros de trabajo, hojas de trabajo y, digamos, tablas dinámicas, mientras que un programa como Outlook, que se utiliza para enviar correo electrónico, probablemente va a tener algo como un objeto de correo electrónico o un objeto de contacto. Por lo tanto, no se garantiza que una macro que va a funcionar en uno de estos programas funcione en el otro porque el modelo de objetos es diferente. Si desea agregar una tabla dinámica, no va a funcionar en Outlook porque el modelo de objetos de Outlook, su propia jerarquía estructurada de objetos anidados, no tiene idea sobre el concepto de un objeto llamado tabla pivote. Del mismo modo, lo contrario es cierto. Si quisiéramos enviar un correo electrónico dentro de Excel, no podríamos hacer esto porque el modelo de objetos de Excel, su jerarquía de relaciones de objetos anidados, no tiene ni idea del concepto de algo así como un correo electrónico. Estas son totalmente diferentes aplicaciones de Office. Tienen modelos de objetos totalmente diferentes, y todo lo que es un modelo de objetos es solo una jerarquía de relaciones de objetos anidados. Entre esas relaciones, tenemos el concepto de objetos de colección, que son cajas para más de un objeto. Tenemos objetos singulares como un libro de trabajo o una hoja de cálculo o un correo electrónico y todo lo que tenemos que hacer como programadores es averiguar cuál queremos tocar, a cuál queremos acceder y qué queremos hacer con él. Eso es todo lo que hay que cubrir en las diapositivas. En la próxima lección, vamos a tomar este concepto del modelo de objetos de Excel y comenzar a explorarlo en el contexto de nuestro editor de Visual Basic. Muy bien, así que ha llegado el momento de explorar el modelo de objetos de Excel dentro de nuestra aplicación de Excel real. Vamos a seguir ampliando los conceptos que introdujimos en las últimas 2 lecciones. Así que aquí tengo un nuevo libro de trabajo abierto y tiene 3 hojas en total en este momento. Hoja 1, hoja 2 y la hoja 3. En mi lado derecho, aquí, tengo mi editor de Visual Basic. Como recordatorio, si desea abrirlo, hay un par de formas de hacerlo. Puede ir a desarrollador y hacer clic en Visual Basic. También puede usar el atajo de teclado Alt más F11. Para esta lección, voy a escribir todo mi código dentro de la ventana inmediata, que es este panel en la parte inferior de nuestro VBE. De hecho, puede hacer clic y arrastrarlo para hacer un tamaño un poco más grande, y si por alguna razón la ventana inmediata no se muestra para usted, puede usar el atajo de teclado Control más G para abrirla. La ventana inmediata, creo que lo discutimos un poco anteriormente, es una especie de consola. Es un patio de recreo. Es una interfaz donde se pueden realizar cálculos básicos de código VBA. Así que puedes usar esta cosa para probar pequeños fragmentos de código. No está diseñado para procedimientos complejos, pero siempre que quieras, por ejemplo, verificar el valor de una propiedad en un objeto o ver cómo un método funcionaría por sí mismo, siempre puedes ejecutarlo en la ventana inmediata como una especie de patio de recreo. Ahora, en realidad hay 2 opciones sintácticas que están disponibles para nosotros cuando usamos la ventana inmediata. La primera de ellas implica usar un signo de interrogación y puedes pensar en el signo de interrogación como hacer una pregunta, y siempre que hacemos una pregunta, estamos consultando algún tipo de expresión o consultando algún tipo de objeto. Por lo tanto, puedes pensar en un signo de interrogación como, de nuevo, hacer una pregunta en comparación con algo como emitir un comando. Entonces, siempre que obtengamos una propiedad en un objeto, eso es hacer una pregunta. Queremos averiguar cuál es el valor actual o el estado actual de algo. Siempre que establezcamos un valor o, por ejemplo, invocar un método, esos son comandos, esas son instrucciones. Entonces, siempre que tengamos instrucciones, no necesitamos el signo de interrogación. Siempre que estamos haciendo una pregunta o determinando el valor de algo, es cuando hacemos el signo de interrogación. Entonces, como ejemplo aquí, puedo escribir un código VBA muy básico. Solo voy a hacer una expresión matemática básica. Puedo hacer uno aquí y luego el símbolo más y luego 1, y esto va a realizar el cálculo matemático básico de 1 más 1. Suma esos 2 para obtener 2. Así que, de nuevo, estamos haciendo una pregunta, así que queremos refijar todo con el signo de interrogación. Así que sigamos adelante y exploremos algunas propiedades que están disponibles en varios objetos en el modelo de objetos de Excel. Lo que haré aquí es usar otro signo de interrogación. Estoy haciendo una pregunta aquí, y sabemos que en la parte superior de nuestra jerarquía, tenemos el objeto de aplicación que representa toda la aplicación de Excel en sí. Ahora, tan pronto como pongo un punto aquí,
vamos a ver aparecer esta característica llamada IntelliSense, e IntelliSense nos va a dar una lista de todas las propiedades y métodos que están disponibles en el objeto dado, que es el objeto que está justo antes del punto. Así que a medida que vamos introduciendo diferentes valores aquí, vamos a ver aparecer menús emergentes totalmente diferentes. Así que lo que tenemos aquí es una lista de todas las propiedades y métodos que están en la aplicación, y tan pronto como escribo cualquier tipo de letra, va a filtrar los resultados en función de lo que escribamos. Así que quiero buscar una propiedad aquí llamada name. Comienza con una N. Así que tan pronto como escriba eso, se filtrará. Va a ir directamente a ese lugar en la lista alfabéticamente. Lo tenemos aquí, y luego podemos presionar la tecla de tabulación para bloquearlo en su lugar. Esto a menudo se recomienda porque reduce la probabilidad de que cometa un error al escribir el nombre de una propiedad. Si una propiedad no existe, por supuesto que VBA le dará un error. Así que estamos haciendo una pregunta aquí, application. Ese es el objeto. Dime el valor de tu propiedad name, y cuando ejecuto esto con Enter, por supuesto que vamos a obtener Microsoft Excel. Ahora vamos a sumergirnos en un ejemplo un poco más complejo. Lo que voy a hacer aquí es simplemente limpiar mi trabajo aquí mismo, y antes de comenzar en la ventana inmediata, quiero ir aquí en mi libro de trabajo a la hoja 1, y en la hoja 1, celda A1, voy a escribir un valor en esa celda, y eso va a ser hola mundo. Y lo que voy a tratar de hacer es usar mi ventana inmediata para hacer referencia a esta celda en esta hoja de trabajo específica en este libro de trabajo específico en esta aplicación específica y obtener su valor, impreso en mi ventana inmediata. ¿Cómo puedo hacer algo así? Comenzaré con un signo de interrogación, de nuevo, porque estoy haciendo una pregunta. La pregunta es ¿cuál es el valor actual en la celda A1? Comencemos en la parte superior de nuestro modelo de objetos de Excel y luego procedamos más hacia abajo y naveguemos por esa jerarquía. Así que sabemos que en la parte superior tenemos la aplicación. Eso es Excel mismo. Y luego sabemos que tenemos ciertas propiedades en los objetos que Nest Other Objects. Entonces, en la aplicación, tenemos una propiedad llamada Workbox. Workbox, como se puede ver por la forma plural, es un objeto de colección que almacena un montón de libros de trabajo, objetos singulares. ¿Cómo podemos acceder a cualquiera de esos objetos de libro de trabajo? Usamos la conocida notación de paréntesis donde ponemos un par de paréntesis y luego el número del libro de trabajo que queremos extraer. En este caso, solo tenemos un libro de trabajo abierto, por lo que solo hay una opción disponible para nosotros. El primer recuento, el primer elemento comienza en 1, por lo que vamos a extraer el libro de trabajo en esa posición. Así que hemos pasado de la aplicación a los libros de trabajo a un solo libro de trabajo. Entonces, cuando pongo el punto aquí, las propiedades y métodos que vamos a ver aquí son aquellos que pertenecen a un solo libro de trabajo, no al objeto de colección del libro de trabajo. Tienes que tener mucho cuidado aquí. En un objeto de libro de trabajo, tenemos una propiedad llamada hojas de trabajo. Hojas de trabajo nos dará otro objeto de colección de todas las hojas de trabajo dentro de este libro de trabajo. En este caso, tenemos 3. Y podemos hacer referencia a la hoja 1, que es la primera en línea, de nuevo, con la sintaxis familiar de paréntesis y el número dentro de ella. Así que el número aquí, de nuevo, va a representar el número de la hoja de trabajo en línea. Así que en este caso, la hoja 1 es la hoja número 1 también, y la hoja 2 es la hoja número 2, etc. Pero si sus hojas de trabajo tienen nombres, por ejemplo, finanzas o ingresos o gastos, esta sintaxis los extraerá numéricamente en función de su posición. Muy bien, ahora tenemos un solo objeto de hoja de trabajo, y en un objeto de hoja de cálculo, tenemos una propiedad llamada rango. A veces, la característica IntelliSense no funciona como se esperaba, pero eso está totalmente bien. Tenemos una propiedad llamada range. Y con range, en realidad podemos proporcionar lo que se llama un argumento. Y esto va a especificar el rango específico, que es solo una o más celdas a las que queremos apuntar en esta hoja de trabajo específica. Ahora, siempre que usemos la sintaxis entre paréntesis, tenemos que proporcionar lo que se llama una cadena, que es solo un grupo de caracteres. La forma en que lo hacemos es con comillas dobles. Entonces, siempre que esté creando una cadena, siempre que desee que algo represente texto, por ejemplo, un nombre o un mes, siempre que vayas a escribir algo que no sea numérico, necesitas usar una cadena. Y eso está envuelto entre comillas dobles. Y lo que necesitamos poner aquí es la referencia de celda real o la referencia de rango. En este caso, solo queremos apuntar a una celda, y esa va a ser la celda A1. Ahora, como nota al margen, esta notación que estamos usando aquí en realidad se llama notación A1. Es un poco confuso porque en este momento, en realidad estamos literalmente haciendo referencia a la celda A1, pero de ahí es de donde proviene el término. La idea detrás de la notación A1 simplemente significa que usamos una letra para la columna y un número para la fila. Así que nos estamos refiriendo a nuestra columna por letra, ya sea A o C o D o E, no importa, y nos estamos refiriendo a nuestra fila por su número, como 1 o 5 o 10. Así que siempre que se usa ese tipo de metodología, lo llamamos notación A1. Bien, ahora tenemos un objeto de rango válido, y resulta que un rango en realidad va a tener un montón de propiedades y métodos disponibles para él. Puedes mirar una celda como A1 y decir, bueno, es obvio que es hola mundo, pero claro, una celda en realidad tiene muchas más propiedades y características que simplemente el valor que tiene. Una celda, por ejemplo, tiene una fuente, tiene un tamaño de fuente, tiene un color de fondo, tiene un color de fuente, tiene un borde. Todas esas propiedades, en este ejemplo predeterminado, no son tan visibles, pero todos existen y todos son almacenados por VBA, y VBA realiza un seguimiento de esas cosas. Entonces, cuando tenemos el rango, en realidad queremos especificar la propiedad específica a la que queremos acceder, y en este caso, si queremos el valor real que esa celda está almacenando.
Hay una propiedad en un objeto de rango llamado valor, y esta larga sintaxis nos va a dar Hello World. Así que ahora estamos haciendo referencia con éxito a esa propiedad, y de nuevo, estamos usando el signo de interrogación porque estamos haciendo una pregunta. Bueno, ¿qué pasa si realmente queremos establecer este valor? Entonces, en lugar de obtener un valor de propiedad, vamos a establecer un valor de propiedad. Eso nos permitirá sobreescribir lo que está actualmente en la celda A1. ¿Cómo podemos eso? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ahora cuando estamos estableciendo una propiedad, al igual que cuando estamos invocando un método, ahora estamos dando un comando, y siempre que estamos dando un comando, ya no necesitamos el signo de interrogación porque no estamos haciendo una pregunta, estamos dando una orden. Así que podemos limitar un poco nuestra sintaxis aquí, y ahora en lugar de hacer referencia al valor, lo que queremos hacer es asignarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? A estas alturas, deberíamos saber qué es el signo igual, y en el lado derecho del signo igual, podemos poner nuestro nuevo valor. Ahora en este caso, voy a usar una cadena porque quiero reemplazar Hello World con este texto adiós, así que voy a comenzar mis comillas dobles, escribe adiós, cierra mis comillas dobles. Eso es muy importante, y cuando presiono Enter aquí para ejecutar, echa un vistazo al lado izquierdo. Puedes ver que adiós ahora será el valor en la celda A1. Así que puedo adivinar que algunos de ustedes están pensando. Es posible que estés mirando esta sintaxis y diciendo, wow, eso es mucho para escribir para hacer referencia a una sola celda, y estarías en lo cierto, pero afortunadamente, VBA nos ofrece un poco de ayuda. Nos da algunos atajos que podemos usar para reducir la cantidad total de texto y referencias a objetos que tenemos que escribir. Cuando se hace referencia a un objeto de rango de esta manera con cada una de las partes que se mencionan explícitamente, la aplicación, el libro de trabajo, la hoja de trabajo, eso se llama una referencia completamente calificada, y ese nombre tiene sentido porque se explica cada detalle de la misma. Está calificado. Sin embargo, no tenemos que ser tan explícitos porque VBA puede hacer algunas suposiciones por nosotros. Por ejemplo, si estamos tratando con algo como un objeto de colección de libros de trabajo, que solo existe dentro de los límites de una aplicación de Excel. Así que si dejamos fuera, por ejemplo, la aplicación aquí, y de hecho, lo que voy a hacer aquí es simplemente volver a nuestra sintaxis original de obtener el valor en lugar de establecerlo. Así que voy a eliminar el adiós al final aquí, eliminar el signo igual, y también volver a poner el signo de interrogación al principio. Así que todo lo que realmente he hecho aquí es simplemente eliminar la aplicación. VBA es lo suficientemente inteligente como para asumir que, oye, si estás trabajando con libros de trabajo, probablemente estés trabajando con Excel. No necesitas escribir eso. Puedo descifrar la aplicación. Entonces, cuando ejecutemos esto, vamos a obtener un resultado predecible, adiós, pero observe que no tenemos que ser tan explícitos con todas nuestras referencias. De hecho, podemos continuar reduciendo este código aún más. Entonces, en este momento, estamos mencionando explícitamente un libro de trabajo que puede tener sentido en ciertos contextos de codificación. Por ejemplo, es posible que tengamos varios libros de trabajo abiertos a la vez y queremos aclarar en cuál queremos, por ejemplo, realizar una operación, pero en este caso, lo que realmente queremos hacer es básicamente hacer referencia al que está actualmente activo porque ese es el que está abierto actualmente. Solo tenemos un libro de trabajo abierto aquí y el libro de trabajo activo es el que está actualmente seleccionado o activado por el usuario. Solo tenemos uno, por lo que si realmente eliminamos esta sintaxis que tenemos aquí de los libros de trabajo 1, voy a volver al principio de esta línea y eliminar esto. Lo que realmente va a suceder es que VBA simplemente va a asumir que se refiere al libro de trabajo activo, y, de nuevo. El libro de trabajo activo es simplemente lo que sea uno en el que el usuario ha hecho clic literalmente. Eso es una suposición. Esa no es una suposición que siempre quieras hacer. Por ejemplo, si tienes este libro de trabajo abierto, pero quieres copiar un valor y pegarlo en el libro de trabajo número 2, tienes que asegurarte de que aclaras explícitamente que ese es el libro de trabajo número 2 en el que quieres hacer algún tipo de operación porque VBA asumirá que es el Active Workbook. Asumiremos que es el libro de trabajo activo siempre que no se aclare explícitamente. En este caso, dado que solo tenemos uno, no tenemos que preocuparnos por ello, así que nuevamente, cuando ejecute esto, vamos a obtener el valor adiós. Permítanme proporcionarles otro ejemplo, pero esta vez con hojas de trabajo. Exactamente la misma lógica se aplicará cuando se trata de hojas de trabajo. Tenemos este concepto en VBA de la hoja activa, y la hoja activa es la que esté seleccionada actualmente, así que ahora mismo en mi interfaz de Excel, podemos ver que la hoja 1 es mi hoja activa, y ahora mismo es la hoja 2, y ahora mismo es la hoja 3, así que lo que realmente puedo hacer aquí es eliminar una vez más mi signo de interrogación y escribamos en un valor completamente nuevo. Escribamos algo como AAA, y lo que va a suceder si elimino esta referencia de la hoja de trabajo es que VBA va a asumir que me refiero a la hoja de trabajo activa, la que esté activada actualmente, así que en este momento cuando ejecuto este código, nuevamente, eliminando el signo de interrogación porque estoy emitiendo un comando, nuestra hoja activa es la hoja 1, así que ahí es donde se va a sobreescribir el valor, así que cuando ejecuto esto, vamos a obtener el valor de jajaja, pero observe lo que sucede si hago clic en la hoja 2, que actualmente no tiene contenido,
y luego vuelvo a esta línea y ejecuto, también voy a escribir jajaja en la hoja 2, por lo que la hoja activa se está determinando dinámicamente. ¿Quieres que eso suceda? Eso depende de las demandas de tu proyecto. Eso depende de las necesidades de tu negocio. Si quieres que la operación actual afecte a la hoja activa en el que el usuario haya hecho clic actualmente, entonces no es necesario que aclares explícitamente la hoja a la que estás haciendo referencia. Sin embargo, si quieres asegurarte explícitamente de que estás apuntando a la hoja 1, o a la hoja 2, o a la hoja 3, o lo que sea, entonces en ese caso, tienes que proporcionar tus referencias de objetos. Todo depende de qué es exactamente lo que estás construyendo y cuál es tu visión de diseño para ello. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir. En esta lección, para resumir el punto principal aquí, es la idea de que las referencias deben usarse hasta el punto de que aclaren con que VBA debe funcionar. Si algo es obvio, si solo estamos trabajando con un libro de trabajo, que obviamente va a ser el libro de trabajo activo, entonces realmente no necesita aclarar que ese es el libro de trabajo al que desea hacer referencia. Ciertamente puedes. Tomamos un mire las referencias completamente calificadas hace unos minutos, pero no tiene que hacerlo. Puede dejar que VBA haga esa suposición por usted. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir aquí. Caminamos a través de algunas de las partes del modelo de objetos de Excel, comenzando con Application, pasando a la colección de libros de trabajo, luego al objeto de libro de trabajo, luego a la colección de hojas de trabajo, luego al objeto de hoja de trabajo, luego al objeto de rango y sus propiedades y valores. Así que en realidad navegamos a través de algo así como 6 o 7 objetos. Es una operación bastante compleja. Puede parecer simple, pero en realidad están sucediendo muchas cosas aquí. Y por supuesto, no tienes que mantener todo esto en la memoria en este momento. A medida que avanzas en el curso, vamos a explorar muchas partes diferentes del modelo de objetos de Excel, varias propiedades y métodos disponibles en toda esta jerarquía, en todo este árbol de relaciones entre padres e hijos. Pero sigue adelante y explora algunas de las propiedades y métodos que están disponibles. Intente usar la ventana inmediata con el signo de interrogación para ver algunas de las propiedades y métodos que puede activar con IntelliSense. Solo urge por aquí, diviértate, y nos vemos en la próxima lección. Muy bien, hemos hablado mucho sobre los objetos de colección y los objetos individuales que contienen. Sabemos que podemos extraer un objeto individual de un objeto de colección utilizando su posición de índice, que no es más que un recuento numérico de ese objeto dentro de la colección. Como resultado, también podemos referirnos a un objeto por su nombre. Por ejemplo, aquí mismo en la ventana inmediata, en lugar de escribir libros de trabajo 1 para hacer referencia al primer libro de trabajo que está abierto, puedo proporcionar como una cadena el nombre del libro de trabajo que quiero extraer de esta colección de libros de trabajo. En este momento, solo tengo un libro de trabajo abierto. Ese es el libro de trabajo del modelo de objetos de Excel que vemos aquí en el lado izquierdo. Pero independientemente, no importa cuántos tengamos abiertos, siempre podemos extraerlos con la sintaxis simple del nombre del libro de trabajo como una cadena. Tenemos que recordar incluir la extensión real del libro de trabajo para que esto sea factible. Una cosa que quiero hacer aquí antes de continuar, sin embargo, es expandir esta ventana un poco más para que podamos echar un vistazo al código real, porque va a ser un poco de un gran fragmento de código. Muy bien, aquí tenemos nuestro libro de trabajo seleccionado, y ahora podemos seguir adelante y hacer referencia a una hoja de trabajo dentro de ese libro de trabajo. Y como era de esperar, al igual que con los libros de trabajo, podemos extraer un objeto de colección de hojas de trabajo, o un solo objeto, es decir, dando el nombre de la hoja de trabajo en lugar de su posición numerada también. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer referencia a la hoja 1, que es una de nuestras hojas disponibles, puedo escribirla así. Entonces puedo proporcionar mi sintaxis de rango, vamos a hacer A1, y vamos a darle un valor, escribamos el valor de Hello World aquí. De nuevo, eso va a ser una cadena, así que la envuelvo entre comillas dobles. Cuando ejecuto esto, podemos ver aquí en mi lado izquierdo, ha aparecido Hello World, por lo que todo es funcional. Nos hemos referido a un libro de trabajo por su nombre, y a una hoja de trabajo por su nombre, y eso es tan válido como usar una sintaxis numerada. Lo realmente interesante de esto es que el nombre en realidad no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, mi nombre de archivo está en minúsculas, pero si accidentalmente escribo letras mayúsculas, como Excel, y tal vez pongo una J mayúscula aquí, y tal vez pongo una hoja aquí, pero pongo en mayúsculas las dos es, esto aún funcionaría. Así que permítanme seguir adelante y eliminar Hola Mundo aquí mismo, déjame volver a mi código aquí mismo, desplazarte todo el camino hacia la derecha y ejecutarlo. Aquí vamos. Puedes ver que el resultado es exactamente el mismo, así que solo porque las mayúsculas y minúsculas de los caracteres no son las mismas, VBA todavía es capaz de descifrarlo. Ahora sí tiene que ser un nombre válido, por lo tanto, si escribe mal el nombre del libro de trabajo o la hoja de trabajo, eso causará un error. Por ejemplo, si elimino esta L aquí e intento ejecutarla nuevamente, en ese caso, vamos a obtener este error de subíndice fuera de rango, lo que simplemente significa que no puede localizar el libro de trabajo o la hoja de trabajo que estamos buscando. Pero siempre que el nombre sea correcto, las letras en sí y el uso de mayúsculas y minúsculas no importan. Finalmente, lo último que quiero mencionar en esta lección es que las referencias de cadena en realidad se pueden emparejar con referencias de posición de índice. Entonces, hasta ahora solo hemos usado posiciones de índice o solo hemos usado cadenas, pero podemos mezclar y combinar las dos. Por ejemplo, puedo referirme a este libro de trabajo por su nombre, pero esta hoja de trabajo, puedo extraer, digamos, la primera hoja de trabajo con la posición numérica. Así que puedo mezclar y combinar una cadena aquí mismo con un número aquí mismo. Vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Permítanme seguir adelante y eliminar eso. Ejecute esto. Ahí vamos, mismo resultado.
resultado. Y también puedo mezclar y combinar en la dirección opuesta, por lo que puedo cambiar este libro de trabajo para que se refiera al primer libro de trabajo usando un número mientras sigo haciendo referencia a una hoja, como la hoja 1. Permítanme asegurarme de cerrar esa comilla doble. Y cuando ejecuto esto, exactamente lo mismo, Hello World aparece en la celda A1. Así que podemos acceder a los objetos de la colección por nombre o por posición en el índice. Realmente depende de la preferencia del usuario. A veces es mejor usar uno u otro, dependiendo de cuál es menos probable que cambie. Entonces, si sabe que las personas van a mover mucho las hojas de trabajo en términos de su pedido, podría ser más seguro referirse a él por su nombre. Si sabe que las personas van a cambiar con frecuencia los nombres de las hojas de trabajo, podría ser una mejor idea referirse a ellos por su posición real en línea. En esta lección, quería hablar sobre las propiedades predeterminadas. Como sabemos, los objetos en Excel tienen propiedades, y esas propiedades almacenan el estado de ese objeto. Por ejemplo, en la última lección, hablamos sobre el objeto de rango, que representa una o más celdas. Y un objeto de rango incluye una propiedad de valor, incluye una propiedad de dirección, incluye una propiedad de fuente, y más. Ahora, a pesar de que un rango es mucho más complejo que solo el valor que tiene, intuitivamente como usuarios tenemos este entendimiento de que básicamente lo más importante de un rango es el valor que tiene. Podemos hacer que una celda en la interfaz de Excel sea una mucho más bonito, podemos agregar algún tipo de fuente elegante, podemos darle un borde, podemos darle un resaltado, pero en el fondo, Excel es una aplicación de análisis de datos, por lo que entendemos que lo más importante de una célula es realmente el valor que tiene. VBA tiene ese mismo tipo de mentalidad en el sentido de que para ciertos objetos, tendrán algo llamado propiedad predeterminada, lo que significa que cada vez que hacemos referencia a ese objeto, no tenemos que incluir esa propiedad para objetos específicos porque VBA asumirá automáticamente que nos estamos refiriendo a la propiedad predeterminada. Permítanme darles un par de ejemplos, y esto aclarará las cosas. Así que aquí en la ventana inmediata, quiero mostrarles el código en el que nos basamos en la última lección. Si quiero averiguar el valor en la celda A1, puedo introducir el rango A1 y el valor. Y vamos a obtener Hello World. Como resultado, el valor es la propiedad predeterminada en el objeto de rango, lo que significa que VBA es tan común, es muy probable que esa sea la propiedad a la que desea hacer referencia en ese objeto que VBA da por sentado que si se refiere a un rango, probablemente desea averiguar su propiedad de valor. Entonces, si ejecuto exactamente el mismo código, pero dejo de lado la propiedad value, Excel accederá a la propiedad predeterminada en el objeto de rango, que es value, y nos dará exactamente el mismo resultado. Déjame darte otro ejemplo. Hablamos de la application, que se encuentra en la parte superior del modelo de objetos de Excel. Si introduzco la aplicación aquí, sabemos que la aplicación tiene una propiedad name, que podemos introducir manualmente aquí y ejecutar. Bueno, resulta que name es la propiedad predeterminada en el objeto de la aplicación. Eso tiene sentido porque una aplicación puede hacer muchas cosas en Excel. Podemos usar application para quizás guardar o hacer algún tipo de proceso, pero el detalle más importante sobre una aplicación, la propiedad más importante disponible en ella es su nombre, porque eso la identifica por lo que es. Así que resulta que, debido a que name es la propiedad predeterminada en un objeto de aplicación, simplemente podemos ingresar a la aplicación y obtener exactamente el mismo resultado. La razón por la que quería introducir este concepto de propiedades predeterminadas es porque es posible que lo encuentre en el código VBA de otras personas. Dicho esto, personalmente no me gusta el concepto de propiedades predeterminadas. No me gusta la sintaxis porque se basa mucho más en suposiciones implícitas. Una persona tiene que estar un poco más familiarizada con el concepto del modelo de objetos de Excel y el concepto de propiedades predeterminadas para saber que cuando escribe el rango A1, se va a referir específicamente a la propiedad value del rango A1. Así que a lo largo de este curso, no voy a depender en absoluto de las propiedades predeterminadas. Vamos a escribir explícitamente cada una de las propiedades a las que hicimos referencia. Si queremos cambiar el valor en un rango, vamos a escribir valor igual en lugar de solo el rango, ¿verdad? Creo que esto nos ayudará a reforzar los conceptos del modelo de objetos de Excel. Y creo que a largo plazo, generalmente se prefiere lo explícito sobre lo implícito. Cada vez que escribes cosas, hace que tu código sea más claro y mucho más comprensible para otros usuarios. Dicho esto, quería asegurarme de que entendieras estos conceptos de propiedades predeterminadas porque puedes encontrarlos en el código de otras personas. En esta lección, quiero profundizar en la propiedad name, que en realidad está disponible tanto en la hoja de cálculo como en los objetos del libro de trabajo. Hay dos puntos clave en esta lección. La primera es que las propiedades pueden ser tanto legibles como escribibles. Vimos un ejemplo de esto anteriormente con la propiedad value en un objeto de rango. Y la segunda lección que hay que sacar aquí es que los permisos pueden variar de un objeto a otro. Por lo tanto, una propiedad en un objeto solo puede ser legible y en otro, puede que solo se pueda escribir y en otro, puede ser ambos, etc. Así que primero echemos un vistazo a la propiedad name en un objeto de libro de trabajo singular. En mi ventana inmediata aquí,
Puedo seguir adelante y referirme a mi libro de trabajo haciendo referencia al objeto de colección de libros de trabajo y simplemente obteniendo la posición de índice de 1. Ese es el primer libro de trabajo que tengo abierto. Eso me da un objeto de libro de trabajo que tiene una propiedad de nombre. Puedo ejecutar eso. Y podemos ver el nombre de este documento. Este archivo es el nombre propiedad XLSM. También puedo hacer referencia a este libro de trabajo, por cierto, dando el argumento de cadena al objeto de colección de libros de trabajo. Así que puedo hacer referencia al nombre propiedad XLSM. Así que haciendo referencia al libro de trabajo, no por su posición numérica, no por su orden, sino por su nombre real. Y como era de esperar, ese es exactamente el mismo libro de trabajo. Así que voy a obtener exactamente la misma salida. Puedo realizar exactamente la misma lógica si quiero hacer referencia a la propiedad name en un objeto de hoja de trabajo. Así que va a ser el mismo nombre de propiedad, pero es un objeto totalmente diferente. Así que tengo 3 hojas de trabajo en este libro de trabajo actualmente abierto, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Si quiero hacer referencia, digamos a la segunda, puedo hacer el objeto de hojas de trabajo, darle una posición de índice entre paréntesis. Eso me va a dar un objeto de hoja de trabajo singular que tiene una propiedad de nombre. Va a ser la hoja 2. Puedo hacer referencia de manera similar a una hoja usando su nombre en lugar de su posición. Así que puedo hacer referencia a algo como la hoja 3. Cierra mis comillas dobles allí. Eso me dará un objeto de hoja de trabajo que tiene una propiedad de nombre. Y ese nombre, por supuesto, es la hoja 3. Esperemos que todo esto tenga sentido, pero aquí es donde realmente se pone interesante. Como resultado, la propiedad name en un objeto de libro de trabajo y un objeto de hoja de trabajo funciona de manera un poco diferente. En una hoja de cálculo, la propiedad name en realidad se puede sobreescribir con un valor completamente nuevo. Así que podemos usar VBA para cambiar el nombre de una hoja de trabajo. Por ejemplo, digamos que quiero cambiar el nombre de la hoja 1 a enero. Puedo hacer referencia a la hoja 1. Puedo hacer hojas de trabajo, referencia número 1, nombre de referencia, la propiedad del nombre. Y esta vez le voy a dar un signo igual porque no quiero obtener el valor. Quiero establecer el valor y lo estableceré en una cadena de enero. Esta vez, cuando estoy usando la ventana inmediata, no necesito un signo de interrogación porque no estoy haciendo una pregunta. En realidad estoy ejecutando un comando. Así que podemos mantener nuestros ojos aquí en la parte inferior izquierda. Esté atento a esto en la hoja 1. Cuando ejecute esto, va a cambiar a enero, exactamente, y también podemos verificar esto yendo a nuestra ventana inmediata y generando el valor de esa propiedad name nuevamente. Así que ahora mismo es enero. Así que ha funcionado exactamente como se esperaba. La propiedad name en un objeto de hoja de trabajo es legible y escribible. Sin embargo, en un objeto de libro de trabajo, solo es legible. Entonces, si intento cambiar el nombre de este libro de trabajo, si, digamos, quiero cambiar el nombre de este libro a resultados mensuales, voy a extraerlo con mi posición de índice de 1, obtener la propiedad name, tratar de usar la sintaxis de signo igual familiar, pero desafortunadamente nos vamos a encontrar con un error aquí, un error de compilación. Se lee exactamente como esperábamos. No podemos asignar a una propiedad de solo lectura. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Solo quería señalar que ciertas propiedades pueden ser compartidas entre diferentes objetos, pero la diferencia es que en algunos objetos pueden ser legibles, en otros objetos, escribibles, en otros objetos, una combinación de ambos. Así que solo porque 2 objetos tendrán la misma propiedad no significa que vayan a ser exactamente iguales. Siempre tienes que hacer tu investigación buceando en la documentación para ver exactamente cómo funcionan estas propiedades y cuáles son las funcionalidades que están disponibles para nosotros cuando estamos trabajando con un objeto específico. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí y nos vemos en la próxima lección.